El mercado no está buscando refugio, está siendo forzado a encontrarlo. Y cuando eso ocurre, no se trata de una rotación sectorial más, sino de una señal de tensión estructural, acumulándose bajo la superficie. Lo que estamos viendo ahora mismo no es simplemente que el oro y la plata estén subiendo, es que están empezando a comportarse como si el sistema necesitara una válvula de escape. Y eso cambia completamente la lectura. Porque mientras los índices aún se mantienen cerca de niveles elevados, hay flujos que ya están migrando, silenciosamente, hacia activos que históricamente solo se activan cuando algo más profundo comienza a romperse. En este momento, el comportamiento relativo importa más que el absoluto, y lo que destaca es que los metales preciosos, junto con las mineras, están liderando el rendimiento anual, incluso antes de que el mercado accionario haya mostrado una capitulación clara. Eso implica anticipación, no reacción. Los modelos cuantitativos ya están captando esta divergencia, ajustando exposición antes de que el inversor promedio siquiera perciba el cambio de régimen. No es una coincidencia que los algoritmos estén priorizando estos activos. Están respondiendo a señales de liquidez, a distorsiones en los tipos reales y a un entorno donde el riesgo sistémico empieza a filtrarse en los precios. Y aquí aparece el primer punto crítico. El oro, a diferencia de los grandes nombres tecnológicos, es más predecible en este entorno. No porque sea simple, sino porque sus impulsores son estructurales. En los años 2000, los bancos centrales eran vendedores netos. Hoy son compradores persistentes. Ese cambio no es táctico, es estratégico. Refleja una pérdida progresiva de confianza en las monedas fiduciarias como reserva de valor a largo plazo. Al mismo tiempo, la oferta de oro crece lentamente, casi rígida, mientras que en plata incluso observamos presiones a la baja en producción. Cuando una oferta inelástica se encuentra con una demanda institucional creciente, el resultado no es lineal, es acumulativo. Pero el mercado todavía no ha internalizado completamente esta dinámica, porque sigue anclado en narrativas anteriores: crecimiento, innovación, inteligencia artificial, expansión múltiple. Sin embargo, debajo de esa narrativa, las condiciones monetarias están cambiando. El dólar, aunque comparativamente fuerte frente a otras divisas, está debilitándose en términos reales frente a activos duros. Y lo más importante, no es un problema exclusivo de una moneda, es un fenómeno global. Todas las monedas compiten entre sí en una carrera hacia la devaluación relativa, impulsada por políticas fiscales expansivas y necesidades de financiamiento crecientes. Aquí es donde la historia empieza a tensarse, porque si todas las monedas son débiles, entonces el sistema pierde su punto de referencia. Y cuando eso ocurre, el capital busca algo que no dependa de la credibilidad de un gobierno. El oro encaja perfectamente en ese vacío. No necesita flujos de caja, no depende de crecimiento, no está vinculado a promesas futuras. Es, en esencia, una alternativa a la confianza institucional. El punto de inflexión todavía no ha llegado en los mercados tradicionales, pero las condiciones para ese tip-over se están acumulando. Y cuando ocurra, el movimiento hacia metales preciosos no será gradual, será acelerado. Porque en ese momento ya no se tratará de optimización de portafolio, sino de preservación de capital. Y esa diferencia cambia completamente la velocidad del flujo. Ahora bien, el verdadero giro en esta narrativa no está en el precio del oro en sí, sino en lo que lo está impulsando. No es miedo superficial, es una reconfiguración profunda de incentivos dentro del sistema financiero global. Los bancos centrales no están comprando oro por casualidad. Están reduciendo exposición a activos denominados en dólares, diversificando reservas ante un entorno geopolítico fragmentado. Y eso introduce una capa adicional de presión sobre el sistema de deuda soberana, particularmente en Estados Unidos. ¿Desde qué país nos estás viendo? Porque aquí es donde emerge la fuerza estructural
que realmente redefine el escenario: el mercado de bonos. Durante décadas, el sistema global ha funcionado bajo la premisa de que siempre habrá compradores para la deuda estadounidense. Pero esa premisa empieza a erosionarse. Los grandes compradores históricos, China, Japón, incluso inversores institucionales europeos, están reduciendo o estabilizando su exposición. Y al mismo tiempo, el déficit fiscal estadounidense exige una emisión constante y creciente de deuda. Esto crea una tensión directa: más oferta de bonos, menos demanda estructural. El resultado inevitable es presión al alza en los rendimientos, y eso tiene implicaciones en cascada, porque tasas más altas encarecen el costo del capital, comprimen valoraciones y exponen fragilidades en sectores altamente apalancados. El mercado accionario, particularmente en segmentos como tecnología, ha sido sostenido por tasas bajas y liquidez abundante. Si ese entorno cambia, las valoraciones actuales se vuelven difíciles de justificar. Tomemos como referencia el caso de empresas cotizando a múltiplos extremos, incluso cercanos a 40 veces ventas. No estamos hablando de beneficios, sino de ingresos. Históricamente, cada vez que el mercado ha alcanzado esos niveles, la reversión ha sido violenta. No porque las empresas dejen de crecer, sino porque el costo del capital redefine cuánto vale ese crecimiento. Y aquí entra otro elemento clave: la expansión del riesgo en manos del inversor promedio. Hoy, la exposición a activos especulativos, criptomonedas, NFTs en su momento, apuestas e inteligencia artificial, refleja un entorno donde el riesgo ha sido sistemáticamente subestimado. No es una burbuja aislada. Es un ecosistema de sobrevaloración alimentado por años de liquidez fácil. Entonces, ¿cómo se rompe esto? No necesariamente por un evento visible, más bien por una dislocación en el crédito. Puede ser un aumento en defaults, una falla en el mercado de repos, o simplemente una incapacidad del sistema para absorber nueva deuda sin exigir mayores rendimientos. Cuando eso ocurre, la liquidez se contrae. Y cuando la liquidez se contrae, todo lo demás se ajusta. En ese escenario, el oro no sube porque sea atractivo. Sube porque el resto pierde estabilidad. Y eso es fundamental entenderlo. No es una historia de oportunidad, es una historia de desplazamiento. Mientras tanto, los inversores institucionales más sofisticados ya están posicionándose. No necesariamente de forma visible, pero sí progresiva. Algunos gestores históricamente enfocados en crecimiento están incorporando exposición a metales. Incluso, figuras asociadas al mercado de bonos están reconociendo el valor del oro como cobertura estructural. Mientras tanto, los inversores institucionales más sofisticados ya están posicionándose. No necesariamente de forma visible, pero sí progresiva. Algunos gestores históricamente enfocados en crecimiento están incorporando exposición a metales. Incluso, figuras asociadas al mercado de bonos están reconociendo el valor del oro como cobertura estructural. El patrón es claro. La mayoría de las inversiones no funcionan, pero unas pocas capturan la totalidad del retorno. Y cuando se identifican, la concentración de capital se vuelve racional. No como una apuesta, sino como una explotación de una distorsión evidente. Sin embargo, incluso dentro de ese contexto, el riesgo no desaparece. La ejecución operativa en minería sigue siendo compleja. Factores geológicos, técnicos y de gestión pueden destruir valor rápidamente. Por eso, el análisis no puede depender únicamente de métricas financieras. Requiere interpretación, contexto y una comprensión de dónde está realmente la oportunidad. En última instancia, lo que estamos observando no es un ciclo más, es una transición de un entorno dominado por liquidez y expansión a uno condicionado por restricción y realineamiento. El oro y la plata no son el centro de la historia,
son el síntoma visible de algo más profundo. Y lo que queda por delante no es una trayectoria definida, sino un conjunto de posibles desenlaces condicionados por estas tensiones. Si los rendimientos siguen subiendo, la presión sobre acciones se intensifica. Si los bancos centrales continúan acumulando oro, el piso de los metales se eleva. Si el crédito se deteriora, la demanda de refugio se acelera. El sistema está entrando en una fase donde las correlaciones tradicionales pueden romperse, donde lo que funcionó en la última década puede dejar de hacerlo, y donde la estabilidad aparente puede ocultar fragilidades acumuladas. Lo que debe observarse ahora no es el precio aislado de ningún activo, sino la interacción entre ellos: bonos, divisas, metales, acciones, todos respondiendo a una misma variable subyacente: la disponibilidad y el costo de la liquidez. Porque al final no se trata de si el oro sube o baja, se trata de por qué lo hace. Y en este momento, la respuesta apunta a un sistema que está empezando a reajustarse bajo presión creciente.